Buenas tardes. Lo primero es muchas gracias por la invitación al doctor Callao, porque bueno, cuando recibe uno una invitación específica siempre es una alegría y además cuando venía precedida por una serie de comentarios que me hacía a dos trabajos que había enviado para la conferencia y que le agradecí y que espero tener ocasión de conversar y contrastar. Posteriormente, ya que bueno, el día anterior no he podido estar aquí, acabo de llegar de España. Entonces, bueno, pues la conferencia, como decía en mi presentación, bueno, yo soy la directora de un grupo de investigación en la que estamos muy preocupados por varios aspectos. El primer aspecto son los nuevos modelos de aprendizaje que han de surgir e implementarse ya en nuestros sistemas educativos, pues que de lo contrario estamos observando cómo los modelos pedagógicos que estamos teniendo actualmente pues están favoreciendo la exclusión social de algunas clases desfavorecidas. Entonces esto une con otro término esencial en nuestra línea de investigación, que son los menores en riesgo de exclusión social y en alto riesgo de exclusión social. Y el contexto donde nos estamos ubicando, nos estamos desarrollando, que es lo que se denomina las Smart City actuales, ¿no? Entonces, todo esto mezclado pues, genera la finalidad específica que nosotros tenemos en el grupo de investigación, y es aportar conocimiento a través de modelos específicos que nos ayuden a trabajar en todo este contexto vinculado con la Smart City, menores en riesgo de exclusión social, y las tecnologías como mediadoras y como potenciadoras del aprendizaje en positivo, pero que también se pueden revertir en negativo si no adoptamos estos nuevos modelos. Entonces, bueno, la conferencia la he organizado en tres grandes apartados. El primero es la nueva forma de aprender. Esto es el aprendizaje híbrido y cómo vamos a entender el aprendizaje híbrido. Los nuevos escenarios para enseñar, que aquí me voy a detener en qué significa la atención a las clases desfavorecidas, quiénes son las clases desfavorecidas, porque esto también es otra cuestión que nos interrogamos y que estamos avanzando con diversos proyectos en un diagnóstico claro de qué significa una clase desfavorecida, y porque a veces nos podemos sorprender, ¿no? Porque a lo mejor también somos nosotros clases desfavorecidas. Y los nuevos modelos y nuevos escenarios educativos como un reto educativo y social, y así terminaría. Entonces, voy a empezar por la primera, sobre la nueva forma de aprender, el aprendizaje híbrido. Bueno, lo primero es hablar de esa definición. ¿Qué significa aprendizaje híbrido? Y es una definición como común, ¿no? No me voy a ceñir en definiciones muy específicas de la diversidad de autores que hemos ido trabajando este concepto, sino vamos a ir a lo que se entiende por aprendizaje híbrido, así como de forma muy directa. Es el resultado de la mezcla de los métodos de enseñanza presenciales y online con un fin de mejorar la experiencia del estudiante, lo que puede suceder como medio, como por ejemplo vídeos a través de clases invertidas, los flipped learning como se está entendiendo, y entre otro tipo de prácticas. Bueno, esto de forma muy abierta, ¿no? ¿Cuál es la nueva tendencia en este tipo de aprendizaje híbrido? Pues bueno, la nueva tendencia en aprendizaje híbrido sobre todo son los aprendizajes adaptativos. Esto es muy importante y esencial, ¿no? Hoy en día nosotros siempre estamos demandando, no solamente dentro del campo de la educación, sino en general estamos demandando cuestiones, elementos y herramientas que se adapten a nuestras propias necesidades en cada uno de los momentos. Esta es la sociedad en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto es fruto pues, de una sociedad, de una economía, de una percepción de ciudadanía con respecto al país o continente en el que residimos, pero también es fruto de la necesidad que tiene el ser humano de ser entendido por el entorno en el que le rodea.
¿Por qué? Pues porque cuando nosotros somos entendidos por el entorno que nos rodea, sentimos que somos individuales, pero además también que trabajamos en colectivo. Esto es una cosa muy compleja de gestionar y de gestar, pero realmente es lo que se está demandando. Ahora bien, esto puede desencadenar en una sociedad consumista absolutamente, en una percepción individualista absoluta, ¿no? En la que yo me percibo como una persona individual, con unas necesidades propias, con independencia de las de mi prójimo. Esto no es la idea es que nosotros busquemos esa individualidad para ayudar a que nosotros fortalezcamos nuestro colectivo. Bueno, pues el aprendizaje adaptativo, incluido como un modelo dentro de este aprendizaje híbrido, tiene esa potencialidad y eso es lo que estamos trabajando desde nuestro grupo. El buscarle esos ingredientes que tiene que tener un aprendizaje para que el alumno en una situación de exclusión social se le dé esos condimentos para que ya su aprendizaje se adapte realmente al entorno en el que se está desarrollando. Bueno, avanzaré un poco más adelante. Otra de las cuestiones dentro del aprendizaje híbrido, otro de los ejemplos son las clases invertidas, Flipped Learning y la incorporación de módulos de aprendizaje online. Eso son como una serie de prácticas que de más a menos pues se han ido incluyendo como lo que se denomina aprendizaje híbrido y que cada vez están ganando más espacio y en los próximos años avanzarán aún más. Pero claro, como decía la profesora María Dolores, hay que tener cuidado porque no solamente con respecto a los módulos de aprendizaje online, pues no solamente es tenerlos, sino pues mediar cómo se trabaja con ellos. Fomentar el desarrollo entre el profesorado es una de las gama de herramientas para abordar las diferentes necesidades de los estudiantes de todos los orígenes en estos nuevos modelos. Esto significa que nosotros conocemos que esto es una buena posibilidad, el aprendizaje híbrido, pero que los profesores también tienen que percibirlo como tal y, por tanto, también desarrollarse dentro de estas nuevas formas de aprendizaje híbrido. Y, por último, también comentar dentro de esta interpretación de cuál es el concepto de educación híbrida, el aprendizaje híbrido como una disrupción positiva que individualiza las actividades de aprendizaje de los estudiantes de manera que se basen en sus fortalezas y complementen sus limitaciones y recursos personalizados. Bueno, pues entonces, partiendo de estas tres grandes ideas, los beneficios que nos va a dar la educación híbrida es fundamentalmente que los contenidos de las clases sean más dinámicos y accesibles, accesibles a todos. No siempre la educación la tenemos accesible a todos por una diversidad de barreras, normalmente pues son arquitectónicas, son locales, son de acceso a recursos, etc. Ya que el alumno puede elegir de qué forma quiere aprender, cuándo quiere aprender, cómo puede aprender y en qué lugar, ¿no? Y la integración de contenido online y aprendizaje colaborativo de manera conjunta logra mejorar la formación de los estudiantes. Esto sería como el gran beneficio de la inclusión de estos aprendizajes híbridos en los sistemas, sobre todo los sistemas en los que perciben que existe una gran población con estos riesgos de exclusión social. Bueno, algunos beneficios, estos beneficios que acabamos de nombrar, se pueden concretizar en lo siguiente: más optimización del tiempo, más aprendizaje profundo, más motivación, por supuesto, el alumno, y ya veremos por qué consideramos que el alumno tiene más motivación, más resultados de aprendizaje, más aplicación a la práctica y más desarrollo profesional y personal. Porque el aprendizaje híbrido rompe las fronteras de tiempo y escenario. Entonces, al romper las fronteras de tiempo y escenario, nosotros podemos trabajar con una amplitud, digamos, mucho más grande que la que tenemos por la limitación de lo que son, por ejemplo, si estamos pensando en una jornada escolar
normal, ¿no? Pues estamos pensando en una limitación muy grande, ¿no? de tiempos para el aprendizaje. Y el que no puede acceder a ese aula escolar, pues lógicamente se queda fuera de ese aprendizaje. Con el aprendizaje híbrido esto ya se rompe totalmente y se puede tener mucho más capacidad, aparte de más profundización. Pero claro, todo esto está muy bien, ¿no? O sea, podemos aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos profundizar en aquellos aprendizajes que ya aprendimos dentro de la sala de la sala escolar, del aula, podemos profundizarlos, tendremos más motivación porque vamos a autorregular nuestro propio aprendizaje y por tanto vamos a estar más motivados porque vamos a decidir cuándo hacemos qué cosa. Pero claro, esto supone un desafío muy importante para el campo de la educación y para el profesorado en cuanto a que tiene que facilitar el uso de las herramientas digitales, ¿vale? De feedback al alumno en tiempo real, de planificar las clases de acuerdo con datos que puedan ser obtenidos en ejercicios online previos y atendiendo todo a las expectativas del estudiante. Pues esto es un desafío mucho más grande que preparar una clase, planificarla para un grupo de estudiantes que nosotros tendemos a normalizar, quiere decir que desde una perspectiva normativa, no pensando en cada una de las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes que están accediendo a ese aprendizaje que yo estoy intentando transmitir. Y, por supuesto, el feedback en tiempo real, pues todo eso supone añadidos y desafíos importantes para el profesorado. En esos desafíos, entonces, habrá que incluir lo que se llama unas prácticas que generan el aprendizaje híbrido. Dentro de esas prácticas, una de ellas es sustituir las clases magistrales por grabaciones, por ejemplo, en vídeo, esto es la práctica de Flipper Learning, y emplear las clases para aplicaciones prácticas. O sea, yo el gran contenido, ese contenido que no tiene por qué ser teórico, estamos hablando de un contenido, una introducción a una temática específica, a un concepto, pues el alumno lo puede preparar previamente con otro tipo de, por ejemplo, una estrategia puede ser las grabaciones y posteriormente voy a dedicar las horas presenciales a profundizar, a motivar en ese aprendizaje, las aplicaciones prácticas, que eso es, digamos, entender el profesor como ese mediador del aprendizaje para llegar a ese aprendizaje significativo y constructivista. Otra práctica puede ser las directrices para el desarrollo del profesorado, estrategias para cambios de programa y nuevas estructuras de financiación. Incorporar los diseños en sus declaraciones de visión y misión, de una manera para asegurar el uso de plataformas digitales de aprendizaje, porque claro, todo esto va vinculado al uso de plataformas digitales de aprendizaje. Por tanto, nuestro sistema educativo tiene que entender que hay que financiar esas plataformas y el profesor tiene que entender que hay que emplearlo y manejarlo. Y todo eso habrá que enmarcarlo dentro de lo que se llama un plan de orientación y tutorización, porque muchas veces estamos metiendo buenos recursos, buenos ingredientes a una comida que no solamente necesita buenos ingredientes, sino que necesita que esos ingredientes interactúen entre sí de una forma eficaz. Para que esos ingredientes interaccionen entre sí de una forma eficaz, y permítanme la metáfora, necesitan una receta ordenada, organizada y presentada previamente. Y eso es esa es la parte en la que nosotros llamamos que hay que integrar la orientación y la tutorización del aprendizaje híbrido. No solamente hay que meterlo en los sistemas, como muchas veces ocurre, o por lo menos yo estoy hablando desde el contexto español, ocurre que nos presentan soportes muy innovadores, muy nuevos, por ejemplo, puede ser Flipper Learning, eso puede ser una buena opción de aprendizaje, pero el Flipper Learning tiene que estar acompañado de una orientación tanto para profesorado como para el alumnado para que comprenda qué significa ese cambio de postura, ese cambio de percepción y de paradigma. Porque si no vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo, nada más que con algo más que, entre comillas, nos parece algo moderno, novedoso, pero que simplemente es un añadido más, bueno, pues que no nos va a cambiar la percepción de
de la educación en el sentido en el que estamos intentando provocarla. Bueno, pues los elementos entonces para el éxito del aprendizaje híbrido en esa pirámide que presento, desde la base sería plantear estrategias de comunicación para fortalecer las relaciones entre educadores y personal técnico. Subiendo un escalón sería promover la cultura en la que los grupos de interés comprendan y apoyan la necesidad de una transición hacia modelos híbridos. Esto de comprender y cambiar la cultura, esto es lo más difícil. O sea, nosotros podemos idear nuevas políticas, podemos pensar en nuevas metodologías de aprendizaje, pero cambiar la cultura de lo que cualquier persona, tanto docente como alumno, como personal técnico que intervenga en la comunidad educativa, comprenda que hay que cambiar su percepción, su concepción y su creencia de lo que se supone que es un aprendizaje, ya sea en el aprendizaje a un nivel de media, de primaria o de universidad, eso es lo más difícil. Nosotros cambiamos e integramos nuestros nuevos modelos, nuevas ideas, pero cambiar la cultura, yo le digo a mis alumnos en la universidad, le digo, cuando vosotros escribís por primera vez, tú llegas a un centro que allí pone universidad y entonces yo ya tengo una percepción de lo que se hace en la universidad, aunque nunca haya ido. Porque la tradición me dice qué es lo que tengo que hacer allí y qué es lo que se va a hacer allí. Y entonces en mi imaginario pienso, así como en una foto, pienso en un gran salón, a veces tipo anfiteatro, y un profesor con mucha academia encima que da una lección magistral y tal. Y yo ya me preparo para eso. ¿Por qué? Porque la tradición dice muchas cuestiones, ¿no? Nosotros no nos hace falta muchas veces participar en un contexto para pensar o tener una idea preconcebida de lo que se hace en ese contexto, ¿no? Entonces, incluido todo lo que se llama la filmoteca, ¿no? Todo lo que nos dicen las películas, que muchas veces pues entendemos ya tenemos una percepción de los escenarios sin haberlos pisado, ¿no? Lógicamente. Entonces yo le digo, bueno, pues vosotros tenéis esa idea y ahora yo se supone que soy esa profesora con esa academia que os voy a enseñar de una forma totalmente diferente, porque mis clases se hacen a través de aprendizaje basado en proyectos. Digo, ahora el reto, antes de empezar con todo, es cambiar. O sea, yo os tengo que cambiar esa idea. Bueno, pues eso sería, digamos, el segundo escalón, para ya llegar a la cúspide de la pirámide, que sería la mejora de las prácticas en métodos de implementación. O sea, yo no puedo implementar ni aprendizaje basado en proyectos, ni aprendizaje basado en problemas, ni flipped learning, si yo no hago ese cambio previo de la cultura hacia arriba. Bueno, los cambios previstos, entonces, en la educación hasta 2020, desde esta perspectiva, y pensando en estos escenarios en los que nos encontramos, de una sociedad basada en la Smart City, con unas clases con riesgo de exclusión social alta, unos nuevos escenarios y unos nuevos retos por aprender, pues tendremos, estos retos o estos cambios que nos aproximamos en los próximos 2 años. Se pueden decir que tenemos pues un reto en cuanto a las redes sociales, que puedan ser utilizadas de forma creativa, incentivando las discusiones de forma saludable, por supuesto evitando el ciberbullying, ¿no? Algo que es una temática que también nos preocupa mucho. Por el otro lado, tendremos la educación entonces híbrida en los 2 próximos años, en los que ya ganará un espacio mucho mayor del que estamos percibiendo hoy en día, y que esta educación híbrida entonces conseguirá implementarse porque confluirá lo mejor de ambos mundos, lo mejor del trabajo de campo y la colaboración online. Esa confluencia sería magnífica, ¿no? Y esperemos que en los próximos 2 años es lo que se estima que va a pasar, ¿no? Y en los próximos 5 años, como qué tendencia vamos a tener en cuanto al aprendizaje híbrido en los próximos 5 años, pues será una modificación de las pedagogías, porque si esto se produce, esta confluencia, realmente las pedagogías serán modificadas.
El estudiante ya no será visto como un consumidor, sino como un creador. Las modificaciones pedagógicas para que la creatividad de los estudiantes sea más estimulada, necesitará pues de un impulso de entender qué está haciendo el alumno cuando está intentando aprender. Y eso nos lo va a dar esa idea o ese trabajo de Big Data, ¿no? que ya se están pues integrando mucho en las investigaciones de todas las áreas de conocimiento, incluidas en este caso las ciencias de la educación, que es las que yo pertenezco. Nos interesa mucho saber qué está haciendo el alumno cuando está intentando aprender en la red. ¿Por qué? Porque esa será la clave de darle los buenos ingredientes o de ir haciendo que el aprendizaje sea adaptativo. Vamos a pasar de lo que se llama los entornos personales de aprendizaje a los entornos adaptativos de aprendizaje. Ese es el camino, esa es la tendencia, porque ahora mismo estamos incluyendo los entornos personales de aprendizaje. La tendencia será en 5 años hablar ya de entornos adaptativos de aprendizaje. Claro, todo eso necesita un espíritu empresarial. No nos podemos pensar que esto nos lo va a dar. Nosotros siempre decimos en España, el papá Estado pues nos financia absolutamente, no, esto necesitamos abrirnos, necesitamos confluir con la academia, la política educativa, las instituciones educativas públicas y privadas, pero con un espíritu empresarial en las que también confluyan este sector, ¿no? En cuanto al mercado y la oportunidad del mercado. Y unas mejoras en la educación online, ¿no? La educación online ha sido cada vez más buscada por los alumnos y este aumento tiene que favorecer la interactividad y la existencia de un instructor en las clases online como un mediador de los aprendizajes online. No como aquel que te posibilita acceder a Internet, sino que te media para que tú comprendas qué tienes que hacer para, por ejemplo, dar respuesta a un interrogante como un reto que te han planteado. Bueno, pues sobre esta visión de modelos de aprendizaje híbrido, ¿no? Pues yo pasaría a la segunda parte, que era sobre los escenarios en los que vamos a trabajar cuando hablamos de aprendizaje híbrido, ¿no? Y aparte de otros muchos escenarios, como yo he dicho, un gran escenario, ¿no? Que podemos denominar Smart City, ¿no? Las ciudades inteligentes, todo lo que estamos rodeados, ¿no? Toda la tecnología por la que estamos rodeadas. Yo me quiero detener dentro de toda esta visión de contexto en la atención a las clases desfavorecidas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Porque todo esto puede ser bueno o puede ser muy malo. Para entender de qué hablo cuando hablo de clases desfavorecidas, pues una de las cuestiones que estamos desarrollando es un concepto claro en cuanto al diagnóstico de qué significa una clase desfavorecida. ¿Por qué? Porque las clases desfavorecidas estamos hablando de alumnos, estudiantes, de zonas de guerra, zonas en crisis económica, que ha sobredimensionado las poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, en España nosotros hemos tenido un momento de fuerte crisis, desde el 2008 hasta la actualidad casi, en el que hay unas bolsas de población que se llaman poblaciones de clases desfavorecidas invisibles, porque no están entendidas ni están incluidas en los censos poblacionales de alto riesgo con exclusión social, pero sin embargo su situación económica y sociofamiliar es exactamente la misma que esas bolsas de alto riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque son familias de clase media, más o menos, que no van a declarar nunca la situación en la que se encuentran, pero que efectivamente se encuentran, en la que su hijo ha habido momentos puntuales que afortunadamente ya estás pasando, pero los que han ido al centro educativo sin desayunar. Pero eso no se va a declarar nunca, ¿vale?
Y esto, lógicamente, cuando estamos hablando de 2008, estamos en 2017, han pasado 9 años, y en 9 años una escolar con 10 años ha llegado a tener 19, y entonces ha tenido una imposibilidad de seguir avanzando en sus estudios, porque si no tenía desayuno, lógicamente no va a poder avanzar ya cuando cuando los estudios cada vez demandan más financiación económica. Otras son las migraciones, ¿no? Tanto económicas como políticas, que no siempre son bien acogidas o ofrecen escenarios complejos, y nos ofrecen escenarios complejos. Los nuevos modelos económicos excluyen a amplios sectores de la sociedad, porque nosotros nos movemos en nuevos modelos económicos que aparentemente son positivos, son inclusivos, pero que cada vez nos están generando y estamos percibiendo, y así lo estamos viendo en los estudios que estamos haciendo, ¿no? Y los nuevos escenarios tecnológicos que pueden ampliar aún más el concepto de clase desfavorecida, porque lógicamente si no puedes no puedes llegar a contar en tu vida diaria con un smartphone y un acceso a internet constante, pues lógicamente probablemente ya estás dentro de esa bolsa de desfavorecidos y de excluidos cada vez más, ¿no? Porque cada vez más nuestra vida diaria supone de mantener ese tipo de conexión constante. Bueno, pues entonces todo esto nos lleva al reto de identificar qué significa clase social y qué significa clase social desfavorecida. Y en eso nos encontramos, ¿no? Entonces, habría que plantear estratégicamente atención a esta población con una sensibilización, hablando del qué, que no es un trending topic, es una realidad a la que hay que atender, un compromiso. ¿El por qué? Pues porque el compromiso institucional y de cada miembro de la comunidad nos va a llevar a avanzar y a poder resolver con la formación e innovación docente, con formación e innovación para la aplicación en la práctica real. O sea, que si nuestro profesorado, nuestros educadores y ojalá que aspiráramos a que los políticos estuvieran bien formados en qué significa esta clase desfavorecida, tendrían sensibilización y, por tanto, compromiso para financiar, para ayudar y para aportar recursos esenciales para paliar esta situación y que la exclusión se convirtiera en inclusión. ¿Por qué y cómo atender a esta población? Pues tan pronto como sea posible, la detección y atención temprana y evaluación es la mejor forma de prevenir y evitar problemas educativos, pero esencialmente problemas sociales. ¿Por qué? Porque tener una generación perdida es potencialmente un problema social de cara a 5 o 10 años. Entonces tendremos una bolsa de potencial ya adultos, ya no pasarían de niños a adultos, los que se encontrarían en la calle, sin recursos y sin acceso a ningún retorno o un retorno mucho más problemático en cuanto a posibilidad de integrarse en el campo sociolaboral. Una educación inclusiva, entonces, beneficia a todos, porque la educación inclusiva es una forma de lograr el éxito de la sociedad y de los individuos que la conforman. De esto saben mucho nuestros vecinos en los países del norte de Europa, ¿no? Estoy hablando de Finlandia, Noruega, Suecia, lo tuvieron muy claro, en su historia sí tuvieron una crisis, tuvieron una generación que ellos lo denominan perdida, y esto no les va a pasar más. Hicieron un tratado por la educación y ya no depende de una política, sino depende de un país, que existan herramientas de sustento para que jamás tengan una generación, entre comillas, perdida. Por falta de recursos, lógicamente, y falta de atención. Profesionales altamente cualificados, lógicamente, cuando se entiende esto, y por eso me refiero a este ejemplo, los países, estoy hablando de Finlandia, Noruega, muy buenos, siempre salen muy destacados en los informes PISA. Una de las claves es que
sus profesionales de la educación son los mejores del país. Tienen que, digamos que tienen una formación fortísima, sus profesionales del campo de la educación, estoy hablando de los maestros y profesores, están muy bien reconocidos, tanto socialmente como económicamente, por supuesto. Sistemas de apoyo y mecanismos de financiación, por tanto, y también, como decía, datos fiables. O sea, tenemos que hacer diagnósticos constantes para saber a qué población o qué población se encuentra en riesgo de exclusión social. Porque la que percibimos como tradicionalmente, como ese concepto de cuáles son esos niños pobres que viven en la calle, no, es mucho más que esto, ¿no? Y hacer un diagnóstico constante nos va a ayudar a identificar quiénes son niños con riesgo de exclusión social medio o alto. Bueno, pues llegado a este momento, nosotros, si me permiten, les quiero presentar de forma rápida, porque no me quiero extender, no sé si voy bien de tiempo, en cuanto a un proyecto que justamente acabamos de presentar para los proyectos nacionales, de competitividad para captación de financiación. Y es un proyecto en el que confluyen estas ideas, ¿no? Y en el que vamos a intentar trabajar o integrar modelos híbridos con la finalidad de apoyar a lo que se le llama los menores con alto riesgo de exclusión social, pero concretamente los menores no acompañados, menores inmigrantes no acompañados, denominados MENAS. Voy a explicar un poco desde qué idea se parte, y es que, bueno, yo vengo como he dicho, de España, pero del sur de España, ¿no? Una región que se llama Andalucía. Entonces, Andalucía es el sur de España y tiene la característica de ser una, digamos, una línea fronteriza con el norte de Europa. Nosotros tenemos unos flujos de inmigración muy fuertes desde todo lo que es el continente africano, ¿no? Hacia Europa. Es la puerta de entrada, ¿no? Una de las grandes puertas de entrada. Nosotros tenemos en el norte de Europa, no sé si lo saben, pero en el norte de Europa tenemos dos ciudades, Ceuta y Melilla. O sea, España es un país en dos continentes, estamos en Europa y estamos en África. Entonces, en estas ciudades, claro, son ciudades pequeñitas, pero que constantemente tienen esa presión de inmigración, ¿no? De paso de frontera, y son inmigrantes ilegales, ¿no? Pero que entran normalmente, cada día van entrando, y el problema está, lógicamente, en cómo absorber correctamente esta inmigración, pero nosotros, nuestro problema como educadores, nos centramos en lo que se llaman los menores no inmigrantes no acompañados. Que son menores, a ver si lo tengo aquí, perdón. Bueno, son menores, ahí lo tenía, el Ministerio del Interior, en 2013, data 2013, 3.261 menor no acompañado. Y esa cifra, desde 2013, 4 años posterior, ha crecido de forma exponencial, por la situación específica y porque no solamente están viniendo del norte de África, sino también están todo el tema de lo que se llaman los MERNAS, que son los menores inmigrantes refugiados no acompañados. Pues son refugiados por la situación política de su país, la guerra, ¿no? Concretamente los sirios. Están llegando también en oleadas fuertes hacia España. Bien, pues este problema a nosotros nos interesa mucho abordarlo porque realmente en ciudades pequeñas estamos teniendo en el orden de 4.000 alumnos que pueden estar deambulando por las calles. Nuestro sistema educativo dice que cualquier menor, cuando pasan y entra en nuestro país, automáticamente al día siguiente tiene que estar escolarizado, y así se hace. Pero la retención en el sistema escolar es muy baja. ¿Por qué? Pues porque no están motivados. Simplemente porque no están motivados. Entonces, claro, llegan, van a su centro de acogida y del centro de acogida se escapan.
del centro escolar, por tanto, ya dejan de asistir. Bueno, pues esta es una situación en la que nosotros consideramos que trabajando con un aprendizaje mucho más motivador, un aprendizaje híbrido, en el que no solamente estén en los centros, o sea, no solamente aprendan en el centro escolar, sino también en el centro de acogida, porque tenemos que entender que la mayor parte del tiempo están en el centro de acogida. Pasan la mañana en el centro escolar y el resto en el centro de acogida. Son niños entre 10 y 16 años, normalmente, más o menos, esa es la franja de edad, que hay más pequeños, pero más o menos entre 10 y 16 años, 6 años esenciales para lograr que ese alumno se integre en el sistema escolar y en el sistema social, digamos, porque en 5 años serán un ciudadano europeo, un ciudadano español y, por tanto, europeo, y con el riesgo que tenemos de perderlo en ese camino, ¿no? Entonces, hemos considerado que estos espacios virtuales son una fuente y una potencialidad esencial, pero son una fuente esencial si somos capaces de mediarlos, de trabajarlos desde una perspectiva educativa. Pues para eso, entonces, nuestra hipótesis de partida va a ser el diagnóstico, la evaluación y enriquecimiento de los entornos personales de aprendizaje de los menores no acompañados. Permitirá un aprendizaje eficaz en los contextos escolares de relevancia y la inclusión en los contextos y las ciudades de acogida. Para ello nos vamos a plantear una serie de objetivos, no voy a leerlos todos, lógicamente, porque es un proyecto grande, es un proyecto a trabajarlo entre 3 y 4 años, con un equipo de investigación, estamos entre 15 y 18 más o menos, lo que es el equipo de investigación, aparte del equipo de trabajo en el que ya tenemos integrado una empresa y 5 ONGs que trabajan directamente en los centros de acogida. Y además que no solamente nos ceñimos a la población de Ceuta y Melilla, sino a centros de acogida del resto del territorio español, incluida una colaboración con Italia, con otro sitio muy clave y problemático, que es Lampedusa, que es otro flujo de inmigración muy amplio en Europa. Entonces, el primero será la implementación de instrumentos para el diagnóstico y la evaluación de los PLE en menores no acompañados con alto riesgo de exclusión social. Para eso vamos a trabajar con cosas como son las historias de vida. Vamos a entender cada uno de ellos qué historia de vida llevan consigo. ¿Qué historia de vida? Porque partiendo de su historia de vida, de su historia sociofamiliar, socioeconómica, y socioeducativa, podremos empezar a trabajar con lo que se le llama el aprendizaje adaptativo. Dentro del aprendizaje híbrido, el aprendizaje adaptativo. Vamos a evaluar sus entornos personales de aprendizaje, qué herramientas ellos utilizan en su vida normal para aprender cualquier cosa. Nos da igual el contenido. Después pasaremos a contenidos más académicos, pero al principio vamos a trabajar siempre con lo que se llaman los problemas el aprendizaje para resolver problemas cotidianos, porque eso es esencial. Vamos a empezar dándole la vuelta también al currículum, porque esto es otra de las cuestiones. Cuando el alumno llega a nuestros centros escolares, se le enseña, por ejemplo, pues un problema matemático que para nada tiene que ver con su vida. Por ejemplo, si tienes 10 caramelos y quieres compartir con María o otros tal, primero, en su vida nadie se llama María. A veces no han visto nunca un caramelo, entonces son totalmente ajenos a sus cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando situaciones reales, situaciones que tengan mucho que ver con ellos, ¿no? Nos planteamos elementos como, por ejemplo, cuando dice, bueno, pues un superhéroe, pero es que hay alumnos refugiados de Siria ¿qué es un superhéroe en Siria? Quizás habrá que darle la vuelta, quizás, a qué es un superhéroe en Siria, y no quiero entrar en estos detalles, pero ya tenemos el diagnóstico y esto es así, y son muy alarmantes estos diagnósticos, cuando ya los tenemos encima, ¿no? Entonces, problemas de seguridad general, los que se nos plantean. Y si eso no se percibe, eso pasa de forma invisible, y cuando ya tiene 16 años ya es muy difícil trabajar este tema. Evaluar las percepciones de la eficacia de los ámbitos, incluyendo la autoeficacia de los contextos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, aparte de cuestiones muy rimbombantes, nosotros sencilla y llanamente lo que queremos es conseguir que los alumnos
estudien de forma alegre y feliz. O sea, que perciban que son felices, que hacen algo que les gusta y que son felices, simple y llanamente. Entonces, para eso vamos a ver la autoeficacia, ¿no?, de estos alumnos y cómo se perciben en sí mismos de autoeficaces, con respecto, porque cuando uno percibe que no va a poder hacer algo, ya tiene un condimento de frustración que le va a impedir ser feliz. Es que esto es una bola, ¿no? Evaluar pues la percepción de los menores no acompañados sobre la creación de contenidos, compartir contenidos, construir contenidos. Otro de los cuatro, estos son 4 objetivos generales, es establecer estrategias de mejora y patrones de desarrollo de los entornos personales de aprendizaje en función de la situación del menor, ¿no? Para eso vamos a delimitar las líneas generales de adecuación y adaptación de las prácticas educativas a las necesidades del MENA, establecer estrategias que permitan el mejor desarrollo del PLE y la formación del profesorado, que esto es muy importante, y educadores en el desarrollo y la implementación de estas acciones. Porque a veces se nos olvida que quien lo va a implementar todo esto es el profesorado y por tanto habrá que formarlo en lo que se llaman los entornos personales de aprendizaje y cómo trabajarlo. Generar y comparar modelos predictivos sobre el grado de integración social y escolar del menor no acompañado para estar preparados, que esto nos pasa muchas veces que nos pillan de sorpresa las cuestiones en el ámbito educativo, o sea, la sociedad va cambiando y a nosotros nos cuesta mucho trabajo ir cambiando, ¿no? Nos tienen que pasar muchas cosas para ya llegar a un momento en que digamos, bueno, es el momento de cambiar algo. Entonces, lo que vamos a hacer con estos modelos predictivos es anticiparnos, pero para anticiparnos tendremos que estudiar previamente la situación en la que tenemos, casos específicos, por eso la historia de vida es muy importante, para ya plantear cómo son los entornos personales de aprendizaje de base y a partir de eso arrancar y establecer las estrategias y política y educativa y de formación tanto de profesorado como de autoridades académicas y de educadores que están en contacto directo con los MENA a modo de protocolos y actuaciones para atender directamente a estos alumnos. Y claro, como todo esto, como decíamos que queríamos darle un grado de satisfacción, ¿no?, y un grado de motivación fuerte, ¿no?, pues estamos desarrollando lo que se llama una aplicación a modo de juego. Pues me ha interesado mucho la conferencia previa, en la que justamente estamos haciendo esto, ¿no? Ya lo tenemos y estamos desarrollando con esta empresa un juego educativo de tal forma que los alumnos pues ahí tienen su entorno personal de aprendizaje. Nosotros lo hemos construido el base en función de todos esos diagnósticos previos y a partir de esa base el alumno tiene múltiples formas de adquirir nuevos entornos de aprendizaje o enriquecer su entorno personal de aprendizaje. ¿Eso cómo lo hemos hecho? Pues dándole un diseño de mundos, claro, nos tenemos que ajustar a las cosas que a ellos les motivan, ¿no? A modo de juego, pues cada uno de ellos no construye un entorno personal de aprendizaje, sino construye un mundo, el que más le gusta, cómo le gustaría que fuese su mundo, cómo serían sus personajes, ¿no? Y con esos personajes nosotros también estudiamos y trabajamos. Posteriormente vamos viendo cómo van construyendo, qué mundo van construyendo y vamos trabajando elementos que queremos potenciar de su mundo y elementos que queremos extraer de su mundo. No sé si esta idea se entiende, pero la cuestión es que los valores que ellos ponen de manifiesto en su mundo, en cada uno de esos mundos, pues algunos son muy llamativos y además también alarmantes. Entonces hay que extraerlos y hay que ir modificándolos. Pero si no los dejamos que participen de esa forma abierta, nunca vamos a llegar a saber estas cuestiones. Y por último... La interrupción, sí. Como las 12:25, sí, sí. Ir concluyendo para dar un espacio de 5 o 10 minutos. Tiene que comer. Sí. Discúlpenme, ya el último... Bueno, sí, sí. Bien. Sí, perdón.
Entonces ya el último objetivo pues, es la confirmación de esos modelos y plantear una herramienta integradora de todos los modelos de aprendizaje de forma integral para que el profesorado, para formar al profesorado, para formar a los educadores, ¿no? En estos entornos personales de aprendizaje basado en el aprendizaje híbrido, de tal forma que el alumno pueda trabajar dentro de su centro de acogida, dentro del entorno escolar y todos trabajar de forma conjunta para que el alumno logremos que no se nos pierda e incluirlo, digamos, dentro del ámbito socioeducativo y, por tanto, pues tener ciudadanos europeos dentro de lo que es las prácticas europeas comunes y cómo se entiende un ciudadano europeo. Disculpen la extensión. Muchas gracias.